Juan Carlos Simonovich, que le agradecemos muchísimo, y es un tema, sí, complicado y que todos tenemos que estar al tanto de esta situación. Juan, muy buenos días. Buen día, Cristina, y buen día a todos los oyentes, y buen día a todos en el estudio también. Bueno, Juan, es así, hay mucha gente que ya ha accedido al subsidio, ¿no es cierto? Sí, en realidad, para entender en qué momento estamos, la mayoría de la gente ha hecho el trámite para acceder al subsidio. Formalmente, tenemos que decir que todavía no tenemos comunicación de los padrones que van a estar incluidos en este subsidio o en esta etapa de subsidio. El tema es el siguiente, esto es de carácter nacional y tiene que ver con el precio que el precio de compra de la energía que se traslada a la tarifa que ve el usuario. Entonces, ese precio de compra que hoy está subsidiado, la nación lo que va a hacer es mantener el subsidio, como lo dijo, para los escalones 2 y 3, y retira el subsidio de los mayores ingresos. La gente todo el usuario que se inscribió y que cumplía con las condiciones que decía en la página, y que ya en muchos casos ya han recibido, o la mayoría han recibido la contestación de que están procesando la información, esas personas estarían incluidas en el subsidio. También estarían incluidas en ese subsidio todos los usuarios que estaban dentro del régimen de tarifa social. Esto es la información que tenemos, no formal porque todavía no hay una reglamentación que haya sido comunicada por parte de la Secretaría de Energía, pero sí han dado información que la mayoría de la gente la ha podido ver por los distintos medios, de cuál sería el carácter. O sea, hoy se fijó un parámetro de 400 kWh mes para consumo de energía, y el excedente de esos 400 irían a tarifa plena. El inicio sería a partir del mes de septiembre y serían 3 tramos para los que pierden el subsidio. Teóricamente lo que sabemos es que a partir de septiembre las personas que no se inscribieron en el registro o eventualmente superan las condiciones que están establecidas, esas personas en 3 tramos llegarían a un incremento de 3.500 pesos final. Final me refiero al término de los 3 escalones, porque eso después lleva impuestos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de costo básico de la energía. Ahí llegarían con un final de 3.500 pesos. Esto es lo que tenemos hoy como información. Perfecto. Juan, hablando un poquitito, no sé qué estadística hay, pero bueno, Salto creció mucho, hay muchas viviendas, todas tienen la posibilidad de hacer este subsidio. Sí, en realidad la inscripción era abierta a todos los habitantes que tienen suministro. Que tengan medidor. Exacto, que tienen un suministro de energía o de gas, porque es para los 2 tipos de servicios. Lo podía hacer toda la gente, todo el usuario. Lo que tenía era estos límites que estableció el gobierno, que tenía que ver con el ingreso, la cantidad de vehículos, propiedades, bueno, podía ser un suministro, había una serie de condiciones que había que cumplir, pero podía inscribirse toda la población que tiene servicios de gas o de energía, y en la Secretaría de Energía evalúa después para mandar los padrones. Actualmente el padrón que está vigente es el de tarifa social, que es un padrón que lo envía la provincia de Buenos Aires, porque ese subsidio lo está absorbiendo la provincia, esto es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, absorbe la parte del costo de energía que se le bonifica a la tarifa social. Claro. En principio lo que sabemos es que ese padrón pasa automáticamente a engrosar el listado de usuarios que van a tener el beneficio del gobierno nacional. ¿Y estas personas no tendrían que inscribirse si pasan directamente? En realidad lo que pedían es que todo el mundo se inscribiera. Igualmente lo que han transmitido, porque
digamos, el tarifa social ya debe ser aproximadamente unos 16 o 17 años que está implementado. Es un padrón que está muy depurado, pero bueno, hay gente mayor que por ahí no podía hacer el trámite o tenía inconvenientes o no tenía acceso para poder hacerlo por internet. Lo que transmitieron es que aseguraban que ese padrón iba a ser incorporado directamente. No obstante, se recomendó a toda la población que haga el trámite, incluso cuando, si no tenía acceso, muchas personas vinieron a la cooperativa y se les hizo el trámite desde acá. Perfecto. Hablamos de 400 kilovatios. Cuando dijeron 400 kilovatios, todo el mundo dijimos, no me cubre nada. ¿Cuántos son 400 kilovatios? Bueno, el punto es, vamos a tratar de explicarlo o de transmitirlo a fin de poder situarse en cada caso, porque si nosotros miramos Salto como ejemplo, la media de consumo de todo el usuario residencial de Salto está en el orden de 200 kilovatios. O sea, tomamos toda la energía que se entrega a los usuarios residenciales y la dividimos por la cantidad de usuarios, nos da un promedio del orden de los 200 kilovatios. O sea que estamos hablando que el límite está por arriba de la media, en Salto estaría arriba del doble. Ahora tenemos que hacer una división en esto, que tiene que ver, primero, con tener o no tener servicio de gas natural. O sea, tengamos en cuenta que el que tiene gas natural, la parte de calefacción, mucha o la mayoría la absorbe por gas natural. Entonces, no tiene un consumo de energía por lo que es calefacción. Sí. Esto también implica que el usuario, por eso es este límite de 400, que está por arriba de la media. Y en el caso de lo que es la refrigeración, el acondicionamiento en época de verano, generalmente se hace por energía. El tema es qué ha ido pasando en estos últimos años. El costo de los equipos de aire acondicionado se han reducido muchísimo. Recordemos, 20 años atrás comprar un equipo de aire acondicionado no era de lo más sencillo o no era algo económico. Hoy está el acceso con los planes de cuota y todo, entonces la mayoría de la gente ha ido incorporando este equipo. Entonces, ¿qué pasa? El que no tiene gas natural tiene consumo de energía en invierno, pero a su vez incrementa su consumo de energía en verano, producto del equipo de climatización. Entonces, esta situación implica que el usuario, tanto en pleno invierno como en pleno verano, llega en invierno donde no hay gas y en verano en toda la población, llega a consumir estos 400 kilómetros. El tema es el siguiente: si uno mira una casa común con televisión, lavarropa automático, heladera, un equipo de aire, bueno, eso tendría que tener un promedio del orden de los 250 a 300 kilovatios si hace el uso racional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a aprender o educarnos? Es la parte más importante de esta etapa. Empezar a entender que el equipo de aire no hay que usarlo en 18 o 19 grados. En realidad lo que uno tiene que buscar es una temperatura de confort, y con 24 o 25 grados, 25 es lo que se pide, en el verano uno tendría que encontrar el lugar climatizado, porque la temperatura corporal permite que esa climatización de 25 grados sea adecuada para estar. Y después en épocas de invierno, cuando uno usa energía, tampoco hay distintos tipos. Si uno tiene un equipo de aire, en lugar de ponerlo 28, 30 grados, lo podemos poner en 24 y vamos a tener una temperatura agradable. Por supuesto, quizás tenemos que estar con una campera, un pullover puesto, pero no es ropa incómoda. Entonces tenemos que empezar a buscar estas cosas para que la energía tenga un uso racional. Y esto lo digo en el sentido de que
Hoy Europa está pasando por un momento muy crítico con el tema de abastecimiento de energía. Y han sacado campañas, han iniciado campañas justamente para esto, para ahorrar energía en verano y en invierno con los equipos de climatización. Porque el consumo que tiene, porque la cantidad de horas que uno lo usa, eso hace que el consumo sea muy alto y de pronto la energía, los 400 kilovatts realmente van a parecer poco. O sea, si uno pone estufa de calefacción en invierno, muchas horas, tengamos en cuenta que una estufa está entre 1,2 y 1,5 kilos. Si lo usamos 10 horas, estamos haciendo 15 kilos. ¿Ah? Entonces, esos 15 kilos multiplicado por 3, ya estamos en 450 kilos. O sea, para una estufa. Por eso que hay que buscar la manera de calefaccionarse adecuadamente, menos cantidad de horas, usar más cantidad de ropa por ahí, y tratar de... porque el costo de generación de energía hoy es alto, es costoso a nivel mundial, no en la Argentina, ¿no? Entonces, esos son cuestiones que vamos a tener que empezar a educarnos de cómo usar la energía racionalmente. Hay campañas mundiales para eso, sí. y tienen un objetivo y tienen una razón, ¿no? El tema del uso racional de la energía. Sí, por ahí nosotros somos de usar demasiado, hay muchos electrodomésticos y demás que uno lo usa cotidianamente y por ahí no se da cuenta, ¿no? No solamente con la climatización, ¿no? Sí, tal cual, o sea... los hornos eléctricos, que es lo que sí, estuvo de moda o está de moda. El tema del horno eléctrico es un tema porque si uno mira otros artefactos que tienen, cada vez que miren y van a ver que dice 1000 watts, 1500 watts, estamos hablando de 1 o 1,5 kilowatts. Por la cantidad de tiempo que se use y en la cantidad de días del mes, eso es lo que se va a incrementar el consumo básico de la vivienda. Una heladera puede andar hoy entre 70 80 kilowatts de consumo mensual. Después, la iluminación LED prácticamente ha bajado el consumo sustancialmente. La televisión LED también ha bajado el consumo sustancialmente. O sea, los equipos que quedan es el lavarropa, el horno microondas se usa por poco tiempo, una pava eléctrica es 1 minuto. Está la plancha, sí, la plancha es un elemento que consume 1 kilowatt, y si uno plancha 3 horas... ¿Viste? Ustedes que me critican, no hay que usar la plancha, chicos, ya se los dije. Bueno, eso es una modalidad de ahorro de energía que han adoptado los jóvenes. Hoy se plancha muy poco, entonces eso ha mejorado mucho el consumo. Vieron que no es porque uno no quiera planchar, es cuidando la economía del hogar. Es tal cual, y hacer uso racional de la energía. Pero, bueno, y a modo de comentario, tanto el ENRE, que es el órgano de control a nivel nacional, como el OSEBA, que es el organismo de control provincial, tienen calculadoras que permiten colocar los artefactos que uno tiene en el hogar, eso más o menos estimar la cantidad de horas o días que uno hace uso, y le da un dato de consumo mensual de energía. Es importante para que uno se vaya habituando a esto, de ver cómo uso, cuánto voy a gastar, o promediar, porque va a pasar también eso, en épocas de pleno invierno, pleno verano, uno va a gastar más energía, y después va a generar un ahorro, porque después en otoño y primavera uno puede bajar mucho el consumo, entonces promedia su gasto anual de energía, que eso también es otra economía que hay que aprender en el hogar. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo toda la información. No sé si a ustedes les quedó alguna duda en estudio, pero creo que ha sido bastante claro. No, Cris, creo que ha sido bastante claro. A no gastar de más. A no gastar de más. Creo que ese fue el mensaje de ahí. De Juan Carlos Simonovich, por supuesto. Chicos, cerramos el móvil, le agradecemos muchísimo. Vuelvo a la calle. Hasta luego.